En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo nos llene del don de la sabiduría a todos para escuchar de la misma palabra de las lecturas de hoy el mensaje. Hoy celebramos la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Y esto es algo profundamente lleno de amor, porque el sacerdote es aquel que ofrenda, que ofrece un sacrificio. Ofrece un sacrificio. Antiguamente sabemos que los sacerdotes hebreos, judíos, ofrendaban animales en el templo de Jerusalén. Una tórtola, por ejemplo, cuando Jesús es presentado en el templo, presentan dos palomas, dos palomitas, dos tórtolas y mataban al animal y la carne la guardaban para los sacerdotes y la sangre se la ofrendaban a Dios. La sangre que era el significado de vida. Es decir, te entrego la vida de estos animales para que aceptes esta presentación de Jesús en el templo o lo que se ofreciera ante el templo. Era como para que Dios lo aceptara. Eh, Esto tiene un significado muy profundo porque Jesús, cuando se ofrenda como sumo sacerdote, Él entrega su sangre, no la sangre de ningún animal, de ningún toro, de ningún nada. Él se entrega. Eso por un lado. Bueno, más bien en este mismo sentido, Jesús nos habla de un sacrificio eterno. Amar es sacrificarte. No solamente es eso, pero tiene mucho que ver. Hoy en día, la verdad es que la ideología del mundo, entendiéndola como la ideología que el enemigo quiere impregnarnos en el mundo, va en todo el sentido contrario a sacrificarnos. Es muy, es una trampa porque el enemigo nos invita, entre comillas, a no sacrificarnos, pero en realidad lo que él ofrece nos sacrifica nuestra vida a la muerte. Porque aquel que es tentado en la droga, la verdad es que siente que lo hace por elección propia y etcétera, etcétera, y está sacrificando su propia vida, pero a la muerte. Lo mismo el del alcohólico, lo mismo el que está en la pornografía, lo mismo el que está en la infidelidad. ¿Cuántas personas infieles el señor deja a su esposa, se va con una jovencita, se enferma y regresa con la familia o muere solo? Esto no lo digo de una manera drástica, ha pasado, yo conozco muchos casos. El enemigo nos engaña pensando que estamos en un lugar de yo elijo, yo decido, yo hago de mi vida lo que quiero. No voy a agarrar sacrificios ni compromisos, pero en realidad sí nos estamos comprometiendo con el enemigo y estamos sacrificando nuestra vida a la muerte. Eso es algo muy triste y hay que orar mucho, mucho en el Sagrado Corazón de Jesús, en este mes que estamos del Sagrado Corazón de Jesús, para que no pase. Bueno, y Jesús nos habla de lo contrario. Jesús nos enseña que el verdadero amor sí implica sacrificio y un sacrificio profundo. Hoy en día las parejas a la primera se dejan. Mi esposa y yo vamos a cumplir 7 años de casados y ha habido muchas parejas que se casaron antes de nosotros, igual que nosotros o después que nosotros, que ya se separaron. Y cuando he platicado con ellas me dicen, pues me separé por esto. Y yo veo la razón de ellos y digo, pues mi esposa y yo hemos tenido eso y más. Y luego platico con otra persona y me dice, pues yo me separé por esto, por otra razón. Yo digo, pues mi esposa y yo hemos tenido esa razón y más, y no nos hemos separado por gracia de Dios. Yo estoy seguro que no nos hemos separado porque le hemos entregado nuestro matrimonio a Dios. Y Dios nos invita a amar con sacrificio, porque Él que es el amor se sacrificó a sí mismo hasta dar su vida, hasta la última gota de su sangre preciosa. Ahora vamos a la sangre preciosa. Cada vez que estamos en la misa, cada vez que voy a la misa, ahorita la vivo de manera virtual, toda la misa es la pasión de Jesús. Volvemos a repetir, pero no como si lo repitiéramos, no, volvemos a repetir. Yo muchas veces decía, ay, cómo me hubiera gustado estar con Jesús, conociéndolo,
escuchándolo, estando con Él en la cruz, en el camino de la pasión y con María. Y la verdad es que ahora tenemos más privilegio porque lo vivimos en cada Santa Misa. En cada Santa Misa escucho su prédica, que es como si me hablara Jesús. Perdón, no es como si me hablara, Jesús me está hablando. Y cada vez que tomo la palabra de Dios, Jesús me está hablando. Y en la Santa Misa, durante toda la Santa Misa, pero a la hora de la consagración, cuando el sacerdote le impone las manos al pan y al vino, Jesús se sacrifica y Dios Padre vuelve a tomar este sacrificio en cada Santa Misa, igual como si estuviéramos en el Gólgota. Hoy en la Santa Misa viajo al Gólgota. Y en el Gólgota Jesús vivía cada Santa Misa de toda la historia de todos los tiempos. En Jesús somos una sola cosa en toda la historia. Por eso el Padre Pío decía que podríamos mejor vivir sin sol en el universo que sin la Santa Misa. Sin la Santa Misa, sin el sacrificio de Cristo que une a toda la historia de la humanidad, no tiene sentido la vida y nos perderíamos. Bueno, entonces Jesús ofrenda su sangre y su vida. Nosotros imperfectos, cada vez que vivamos este sacrificio de Jesús y le pidamos que nos lo aplique en nuestra vida, nos vamos acercando a este misterio más y más de una manera más profunda porque Él empieza a desvelar su cuerpo, empieza a desvelar este misterio en la medida en que nos adentremos en su cuerpo y empezamos a entenderlo y empezamos a vivir en el cielo. Yo, por ejemplo, a veces hago un comentario, pero ahorita lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿Cuál es el mejor regalo que le podemos dar a alguien? ¿En su cumpleaños? ¿En su aniversario de bodas? ¿En su graduación? ¿En su lo que sea? ¿Cuál es el mejor regalo que le podemos entregar a una persona de cualquier edad? La Santa Misa. ¿Por qué? Porque cada vez que yo voy a una Santa Misa o cada vez que yo ofrendo una Santa Misa por alguien difunto o vivo, acerco a esa alma al cielo eterno, porque lo acerco y lo uno al cuerpo de Cristo que se entrega en el Gólgota, ofreciendo su propia sangre, su propia vida, en los latidos de su sagrado corazón, y Dios Padre acepta este sacrificio y lo resucita. Y en cada Santa Misa se podría decir que por nuestra humanidad no se hace efectiva con una sola vez, puesto que caemos, nos levantamos, caemos y nos levantamos por su misericordia, pero y por nuestra falta de fe, pero en cada Santa Misa nos adentramos en el cuerpo de Cristo y nos resucita con Él. Entonces, la misa es el mejor regalo porque es un regalo eterno, no tiene caducidad. Nos vale ahorita, nos llena de bendiciones ahorita y nos abre las puertas al cielo eterno. Se podría decir, esto lo digo a manera de ejemplo, repito, lo digo a manera de ejemplo para darme a entender, es algo, espero darme a entender, pero a lo mejor cuando uno muera, Dios Padre va a decir, o San Pedro en las puertas del cielo va a decir, pues tienes 10 años de purgatorio, pero a ver, espérame. Ah, mira, ofrecieron por ti 200 misas. Eso te reduce a solo 30 segundos en el purgatorio y ya puedes pasar. Ese es el valor de la Santa Misa. Y lo más hermoso es que es un regalo de eternidad y que traspasa nuestro tiempo, que tiene efecto en nosotros, tiene efecto en nuestra ascendencia que está en el purgatorio, tiene efecto para romper las cadenas de pecados que nos han estado lastimando durante generaciones y generaciones. Tiene efecto en mí hoy, conmigo y con los míos, y tiene efecto en mi futuro, en mi descendencia, porque Dios es eterno. Dios ofrendó su cuerpo y su sangre. Y como ya lo habíamos mencionado en otras reflexiones, lo mejor que yo le puedo ofrendar a Dios Padre es a su propio Hijo. Se derrite de amor, se derrite de ternura, se le doblan las manos de justicia y se vuelve un Dios misericordioso, un Dios que sale a correr a abrazarnos como el mismo Jesús nos cuenta en la parábola del Hijo Pródigo. Es ofrendarnos en Jesús. Entonces yo me ofrendo en Jesús, oro en Jesús, le entrego mi vida a Jesús, de tal manera que Dios Padre vea a Jesús en mí y yo en Él, y Dios Padre se desborde de amor por mí.
De por sí ya papá Dios nos ama tanto que Él nos creó y vio que nos íbamos a perder y nos manda a su Hijo para salvarnos. O sea, nos ama muchísimo. Pero el mejor regalo que le podemos dar a papá Dios es su propio Hijo. Esta es la maravilla de la misa, esta es la maravilla de Jesús, sumo y eterno sacerdote, que se entrega en sacrificio por amor a nosotros. Y este es el amor que estamos invitados a vivir como católicos. Un amor comprometido y sacrificado, no en la depresión, no en la tristeza, sino en la esperanza de los hijos de Dios, en la libertad de los hijos de Dios, en la fe cierta de los hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.